bienvenida, va a estar poquito rato, dice, porque hoy llegan los proyectos justamente al Senado para ser votados, así que ahí también su voto tiene que ser estar presente y es muy importante. Está con nosotros también el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, la diputada Alejandra Plasencia también, muchas gracias por acompañarnos. Ya le tocó también votar en esta, ha sido una semana intensa, se suspendió la semana distrital, bueno, para sacar adelante estos proyectos pendientes. Pasó el proyecto de la ley Nain Retamal ayer tipo 2, 3 de la tarde. Yo estaba en la radio cuando nos llegó la noticia, con una suerte como de cisma dentro de Apruebo Dignidad, en términos de que efectivamente hubo reparos, hubo votos en contra. Usted votó en contra, me imagino. De algunos artículos muy particulares. Pero del artículo que es como el espíritu del proyecto que tiene que ver con la legítima defensa privilegiada. Lo habíamos conversado en la mañana. Así es, sí. Bueno, decir que tuvimos una suspensión de semana legislativa, de semana distrital, para dedicarnos a los proyectos de seguridad. Se vieron varios proyectos, muchos de ellos que son de las urgencias que también puso el gobierno, 16 urgencias la semana pasada. Avanzamos con algunos que tienen que ver, por ejemplo, con sicariato, extorsión, cuestiones que en nuestra legislación no están contempladas y por lo tanto tenemos que ser capaces de adelantarnos, y entre esos justamente una moción que es, bueno, la ley Nain Retamal, que lo que hace es fusionarse, ¿cierto?, a raíz de una solicitud que hace la derecha, diputada, de incorporar algo. Es interesante conocer por qué usted vota en contra, por qué considera usted, el diputado Vinter, entiendo, puede que me equivoque, pido perdón, pero ayer revisé la votación así bien rápido en la plantilla. ¿Por qué consideran que Carabineros no necesita una legítima defensa privilegiada? Mire, lo primero es que la presunción de inocencia está contemplada en nuestra legislación y eso significa que tenemos que tener igualdad ante la ley. Ya. Cuando un carabinero hoy día usa adecuadamente su arma de servicio, pese a que se puedan dar investigaciones, por ejemplo, si es que se ha provocado un daño irreparable o se ha provocado la muerte de una persona en un procedimiento, eso se investiga. En general, y es, yo diría, prácticamente el 100% de las investigaciones redundan en que Carabineros sale absuelto de toda responsabilidad. Ese periodo, Carabinero queda fuera de operaciones y sin remuneración. Claro, ahí tenemos otro tipo de problemas, que es administrativo o procesal, y que tenemos que resolver. Efectivamente, hay una dificultad, lo hemos conversado en la Comisión de Seguridad, lo hemos conversado con el Ejecutivo en la Mesa Transversal por la Seguridad, y ahí el gobierno está tomando medidas y se están haciendo cargo de algunas situaciones que incluso van a ser indicadas a esta ley cuando pase al Senado y le toque ahí a la senadora Sepúlveda también hacer esta discusión. Entonces, tenemos una problemática administrativa y procesal, es cierto, tenemos que resolverla, pero eso no significa que vamos a abrir la cancha para promover el gatillo fácil, para que pero se dé. ¿Cuál es el miedo en el fondo? ¿Se ha hablado de este gatillo fácil o esto en blanco, ¿no es cierto?, que se le entrega la posibilidad a Carabineros de disparar? ¿Cuál es el susto? Porque en lo personal no veo una contradicción entre unas fuerzas policiales que sean modernas, que estén fortalecidas, y el respeto a los derechos humanos o la lucha contra la corrupción. ¿Es real esa es que no tiene que ver con eso exactamente, porque nosotros decimos la policía tiene el legítimo uso de las armas de fuego porque el Estado le ha delegado esa función. La sociedad se las entrega. Exactamente, el legítimo uso de la fuerza. Pero como tienen el monopolio de ese uso, también tiene que haber una regulación que permita justamente que se regule el uso de la fuerza. Eso no es limitación, no es restricción, eso es poner un marco legal claro que le indique a las policías cómo usarlas, porque eso resguarda el Estado de Derecho, eso resguarda la democracia, eso resguarda el hecho de que las policías puedan hacer uso de su arma de servicio. Lo que pasa es que para sin algunos ser cuestionado había el tanta procedimiento. regulación que al final la regulación impedía la utilización de la fuerza cuando correspondía. Ahora, eso no es así. Cuando usted dice, eso no significa que vamos a abrir la puerta a un gatillo fácil, dando a entender que esa moción, digamos, es gatillo fácil, a mí me parece que si es así como usted dice, que podemos discutirlo acá, pero es súper peligroso. Sí, o sea, porque lo que usted está diciendo es que cualquier carabinero puede salir a dispararle a quien quiera, a todo lo que se mueva, y no va a tener una consecuencia. Mire, sí, es tan grave el planteamiento que frente a todo evento,
Carabineros podría usar su arma de servicio y eso quedaría sin investigación aun cuando eso provocara daños irreparables o incluso la muerte, porque la carga de la prueba se traslada a la persona que recibe. Su propio gobierno, diputada Plasencia. O sea, pero el gobierno llamó a aprobar esa moción. No, ojo ahí. Ojo ahí. Solo para terminar y para dejar la palabra a los demás del panel, el gobierno a nosotros no nos pidió aprobar este artículo, para nada. El gobierno, de hecho, lo que comprometió es una indicación al Senado donde esto se modifica, porque en paralelo lo que estamos haciendo es trabajar en un proyecto de ley que sí fortalece esta regulación, que sí fortalece que son las reglas de uso de la fuerza. Diputada, hablemosle claro a la ciudadanía. Y usted ahí toca un punto súper clave que a mí me parece que es neurálgico en esta discusión. ¿Qué diablos piensa el gobierno de todo esto? Porque usted me dice, a nosotros no nos pidió que votáramos a favor. Les pidió que votaran en contra, les pidió que no votaran, les pidió que se abstuvieran. Va a presentar una indicación en el Senado para modificarlo porque ya uno no sabe, no sabe a quién uno escucha. Al diputado Boric, al candidato Boric, al presidente Boric. Usted dice el gobierno no está de acuerdo con esta moción. A mí me da la impresión, no sé si a ti lo mismo, que el gobierno efectivamente quería fortalecer la estructura y dentro de ese fortalecimiento estaba esta moción. Entonces, ¿me puede decir qué piensa la Moneda de todo esto si es que usted lo sabe? Mire, en el compromiso transversal por la seguridad estaba la ley Naín. Y nosotros también estuvimos de acuerdo de incorporarla, ¿ya? Que eso es eliminar las penas sustitutivas a quienes han agredido a carabineros o a policías en general. Ya, eso nosotros estuvimos de acuerdo con discutirlo. El tema es que se cruzó en la ley Retamal con la ley Naín y ahí estaba este artículo en particular que genera una controversia que es real. Organismos internacionales lo han planteado así. Toda la legislación comparada a nivel internacional que habla de estas leyes que promueven el gatillo fácil versus la regulación adecuada del uso de la fuerza. Pero entonces, lo que usted dice es lo que la Moneda piensa. Mire, yo no soy vocera de gobierno. No sé, pero usted es parlamentaria de gobierno, por eso le pregunto. Y con toda responsabilidad, nosotros le planteamos al gobierno nuestro reparo en esta materia en particular. ¿Y qué le dijeron? Por lo tanto, si usted mira la votación, nosotros apoyamos todos aquellos artículos que efectivamente promueven la posibilidad de que carabineros y las policías hagan su trabajo de manera más fortalecida. Eso lo apoyamos en el proyecto de ley, pero no vamos a apoyar nada que ponga en riesgo la libertad de las personas, la democracia y, por supuesto, que debilite el accionar policial y lo haga más cuestionable. ¿Cuántos se abstuvieron ayer de los diputados? Son varios, ¿no? Yo eso no entiendo, que los parlamentarios se abstengan. O sea, ¿cómo nos fijan una posición? Esa parte a mí me hace... Bueno, es una de las posibilidades, efectivamente, cuando existen dudas o no se tienen todos los argumentos o... No, yo creo que, a ver, perdón, ahí tengo una diferencia y quisiera escuchar el resto del panel, pero yo creo que ustedes fijaron una posición. O sea, lo que pasa es que... Son muchos los que nos fijaron posición. Pero Karen, la abstención... el que calla otorga, digamos. O sea, cuando tú te abstienes es porque estás en contra, básicamente. Yo lo que sí creo... Lo que yo creo que... A mí, como votó la diputada Plasencia o el diputado Vinter, no me sorprende, es coherente respecto al discurso, no tengo problema con eso y entiendo perfectamente la argumentación. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero entiendo perfectamente porque es muy didáctica. Además, hemos conversado de seguridad en varios espacios con la diputada Plasencia y la claridad es una de sus características. Si lo que a mí me confunde, y yo creo que a la opinión pública a lo mejor soy un tarado, un perfecto idiota y no entiendo nada, y ahí me ayudan ustedes... A mí lo que me confunde es la posición de la Moneda. Esa es la que no entiendo. O sea, la Moneda está con los que se abstuvieron. La diputada Plasencia, como diputada oficialista, interpreta lo que piensa el presidente respecto de que esto es gatillo fácil y que va en contra de las disposiciones internacionales en relación al uso de la fuerza o no. Ahí yo encuentro que entramos en un gris que es súper peligroso. El alcalde Codina quiere hablar, pero antes tenemos noticias a esta hora en La Moneda. En La Moneda, 8:44 minutos. ¿Qué ambiente hay hoy ahí en el Palacio de Gobierno? Rodrigo, estamos contigo.
¿Cómo están, Karen, José? Ustedes también en el panel. Los saludamos desde el Palacio de la Moneda, donde hay un ambiente un poco quizás más tranquilo en relación a los incidentes que se presentaron durante la jornada de conmemoración del joven combatiente. Al menos el balance que escuchábamos durante esta mañana por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, revelaba que dentro de todo existió cierto control del orden público. Afortunadamente no se lamentaron incidentes de gran gravedad, que era lo que más tenía preocupado al gobierno en una conmemoración que evidentemente tiene algo muy simbólico también para la izquierda en nuestro país, pero además que viene en un contexto donde la seguridad ciudadana es absolutamente prioridad para la Casa de Gobierno. Y ustedes también lo veían de alguna manera durante la jornada de ayer con diversos gestos políticos que hizo el mandatario en diversos espacios, en diversas instancias a las policías de nuestro país. En un primer momento, bien temprano por la mañana, cuando visitó la inauguración, la reapertura del módulo de alta seguridad de la penitenciaría, posteriormente durante la tarde cuando visitó la escuela de suboficiales y le dio una suerte de arengazo a cerca de 300 funcionarios de las policías que les iba a tocar durante la jornada en recorrer distintos puntos de la capital para contener posibles manifestaciones violentas. En esa instancia, el presidente de la República no solamente planteó que Carabineros tiene el uso exclusivo de la fuerza, también les planteó un mensaje importante en materia de derechos humanos y de alguna forma en su discurso intenta romper esta falsa dicotomía que existe hoy en día en relación a que controlar el orden público no puede ir de la mano con el respeto de los derechos humanos. Bueno, el gobierno lo que ha intentado durante las últimas horas es hacer énfasis en que el control público, de alguna forma fortalecer a las policías, puede ir perfectamente de la mano con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y posteriormente, en la jornada de ayer, si bien es cierto, por una parte visitó a Carabineros, estuvo ahí con los funcionarios, también participó en una importante conmemoración para la fecha, porque el mandatario estuvo en el homenaje a las víctimas del caso Degollado, esto en la comuna de Providencia, fue recibido por varias personas que estaban allí en el monumento del caso Degollados, también compartió unas palabras con las personas, con los familiares que asistieron a esta importante conmemoración, de alguna forma también poniendo énfasis en el tema derechos humanos. Ahora, el tema que ustedes tocaban en el panel, que tiene que ver con la tramitación legislativa de estos proyectos de ley, la ley Retamal Naim, bueno, efectivamente ponen una encrucijada al gobierno durante esta jornada, debido a que no estaba en los planes iniciales de la Moneda tener el proyecto que está hoy sobre la mesa, que evidentemente excede de alguna manera lo que estaba planificado inicialmente en relación a cómo fortalecer a las policías, las garantías también que iban a tener las policías a la hora de combatir la delincuencia en las calles. Es por eso que la apuesta durante las próximas jornadas, durante las próximas horas, es precisamente introducir cambios en el Senado. Y la tarea no se ve nada fácil, considerando que en el Senado hay una mayoría, o más bien las fuerzas políticas están relativamente empatadas, y además los parlamentarios, muchos de ellos del socialismo democrático, también están de alguna forma coincidiendo con el proyecto tal como salió de la Cámara de Diputados. Así que las conversaciones que vaya a tener la ministra del Interior, Carolina Toá, dentro de las próximas horas con las distintas bancadas van a ser clave para ver si este proyecto finalmente ve la luz con algo de sentido inicial que quería el gobierno en relación a esta agenda de seguridad. Así que hay que estar sumamente atentos, por supuesto, a esas gestiones que se van a estar dando durante las próximas horas en el Congreso. Aquí hay dos cosas. Uno es que queda claro que el gobierno o la coalición de gobierno, siento, tiene dos posiciones, entendiendo que está Pro Dignidad por un lado, está el Partido Socialista o Socialismo Democrático por otro, tiene dos posiciones respecto del cómo ante uno de los principales temas para la ciudadanía, que es la seguridad y el orden público. Podemos decir, bueno, las diferencias son legítimas, sí, son legítimas. Yo no estoy diciendo que no haya debate al respecto y que tienen que estar todos así ordenados como si esto fuera Norcorea. No. Pero evidentemente hay dos posturas, hay dos miradas, ¿ya? Hay dos miradas. Y el gobierno tendrá que ir administrando esa diferencia en la medida de lo posible. Pero como yo soy muy perverso, porque yo soy muy perverso, aquí hay otra figura que ha pasado un poquito invisibilizada en todo esto, y que yo creo que está en una suerte como de tensión permanente con el gobierno, pero todavía no se ha visibilizado. Yo ya lo estoy mirando, ya lo estoy viendo, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Vlado. Yo creo que Vlado Mirosevic está en una suerte de lucha oculta, está muy molesto por lo que ocurrió con el exministro de Obras Públicas. Yo entiendo, y ustedes me corrigen, que la ley Retamal Naim, toda esa fusión y la urgencia y todo, no estaba dentro de la agenda del gobierno necesariamente. Y fue el propio presidente de la Cámara de Diputados quien empuja, de alguna u otra manera, y
y obliga a tomar postura respecto de esta moción a la cual la diputada Plasencia tiene reparos. Entonces, efectivamente, aquí hay una figura que de alguna u otra manera está introduciendo ruido también. Yo creo que el Blado tiene su propia agenda. Que no hay que dejar heridos, pues. Ah, Heridos en el camino, le sacan al ministro. Oye, la senadora, vamos a estar contigo, Rodrigo, viendo qué pasa en la moneda, pero queremos darle la palabra a la senadora Sepúlveda porque tiene que irse a votar. ¿Cómo va a ser su voto y con cuáles de estas dos almas que existen hoy en el gobierno empatiza? Mira, pero yo quiero decir varias cosas primero. Lo primero es que yo creo que se está centrando, ¿no? Solo en este artículo, solo en este artículo. Y yo quiero decir que aquí hubo 6 proyectos, ¿no? 6 proyectos que se aprobaron por casi todos con 143 votos. O sea, casi unánime. O sea, el sicariato, la extorsión, el secuestro. Pero ese artículo no es menor. Pero espérate. Es que yo creo que el contexto que tenemos que tener aquí es que estas son la mayoría de más mociones, o sea, mensajes del gobierno. Entonces, todo esto está ahí como propuesta, pero está este único artículo que hemos tenido diferencia que vamos a tener en muchos otros. O sea, la diferencia no es el problema. La diferencia no es el problema, es un artículo periférico, es un artículo central. Pero, José Antonio, está bien. Pero lo que te quiero decir es que aquí estamos en un gran proyecto. A ver, las personas que sufren sicariato, las que sufren secuestro, las que sufren... esas personas también... Tenemos 574 casos de sicariato al día. O de secuestro. Y va subiendo. Sí, entonces, lo que te quiero decir... Discrepo. Creo que el artículo es tremendamente importante, más que otros. Sí. ¿Y por qué es más importante? Porque en un país que tiene una historia de violaciones de derechos humanos, donde las policías han estado y han sido sujetos de investigación, donde tenemos hoy día casos de... Bueno, tenemos una senadora que perdió la vista, pero por otro lado tenemos carabineros que no han logrado ni siquiera utilizar su arma y en servicio han muerto. Entonces, me parece que el consenso respecto al uso de la fuerza y las condiciones y confiar o no confiar en el criterio de la institución es una discusión neurálgica en todo esto. Claro, pero lo que yo quiero decirte en mis primeras palabras que me han dejado utilizar es ese contexto. Ese contexto. Entonces vamos ahora al artículo. Ese contexto. Ahora lo de Blado Mirosevic, yo hablé ayer con él por varias otras razones, tiene que ver también con lo que los propios parlamentarios le pidieron. Si él es el presidente de la Cámara. Entonces, es cierto que puede tener algunas dificultades con el gobierno, que yo creo que la van a subsanar y reparar y todo, porque hay un diálogo permanente, pero tiene que ver con la presión de los propios parlamentarios, presión que nosotros también ejercimos en el Senado. Y decir, mira, nosotros creemos que tiene que haber 2 comisiones de seguridad, no una, y deberíamos haber hecho lo mismo que el COVID. Dedicarnos solo al tema de seguridad, por lo menos durante un mes. Ahora déjame decir una cosa, senadora, y también al resto del panel. Y después me voy al artículo. Cuando vino la reforma tributaria, la señora Giles se paró y fue al baño. No sé quién fue al baño más, o alguien fue al baño. Se abstuvieron porque tenían situaciones digestivas, me imagino. Y vino toda una ola crítica respecto del actuar y funa, en fin. Bueno, déjenme decirles que ayer hubo... Parece que no sé cuántos tenían que ir al baño, porque muchos se abstuvieron, es lo que decía la Karen. ¿Qué comieron? Porque Carol Cariola tuvo que ir al baño, el señor, no sé. No estaban. Bueno, pero Carmen Hertz, Omar Hirsch, en fin. Lo que quiero decir es, bueno, uno se abstiene cuando le conviene y cuando no le conviene no. ¿Cómo es la cosa acá? Porque se supone que había que decidir respecto de un tema que es matriz, la seguridad del orden público, que puede ser tan o más importante que una reforma tributaria. Yo diferenciaría los que no están, ¿no? Los que no estaban. Y los que y la abstención. Y la abstención, yo no vengo a disculpar a nadie, pero la abstención tiene que ver no en que tú no tienes el concepto, la convicción de lo que significa eso, o la información. No es que tú quieras desligarte del problema, no que quieras desligarte del problema. A mí me ha pasado muchas veces, yo me abstengo porque no tienes todas las herramientas de decisión, que es otra cosa. Ahora este artículo... O sea, hasta la gente con una situación, una crisis de seguridad tan grande. Mira, Karen... No debieron tomarse vacaciones, senadora. Si vienen llegando de vacaciones, entonces uno dice... Perdón, Karen, pero uno dice, ¿cómo nos informaron en ese mes que estuvieron en la playa? Mira, decirte una cosa. Esta semana nosotros lo que propusimos es clauso absoluto. O sea, irnos a trabajar en el tema de seguridad durante todo el mes y dejemos todo lo que tú quieras hacer. ¿Cómo se abstienen? De todo. ¿Por qué se abstienen? Claro, porque eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Lo que nosotros, la propuesta que nosotros le hicimos al presidente del Senado, mira,
¿Por qué no estamos más rápidos? Necesitamos 2 comisiones de seguridad, no una, porque es muy lento el sistema. Pero necesitamos... no coincidimos todos. Sí, pero es que llega el momento de votar y no estaba. Y Blado lo que hizo fue decir, ya, ok, hagámoslo. Y eso es lo que se produce ahora. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir con este ritmo, si no son solo estos 6. ¿Qué pasa con el Código Penal? Si esa cuestión tenemos que modificarla. Eso es arcaico. Ahora, en relación al artículo... En ese diagnóstico estamos todos de acuerdo. Bueno, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Y no abstenerse. Lo que pasa es que la abstención... Ay, pero por favor, si la abstención es un movimiento porque uno no quiere enfrentar de alguna manera los costos de la votación. O sea, esas personas que se abstienen es porque la votación... Solo con paréntesis. Yo creo que no debiera existir la abstención. Porque si tú participas de una elección para efectos de tomar decisiones para el país, creo que uno aprueba o rechaza los proyectos. Pero abstenerse es jugar a esconder la pelota. Pero aquí hay opiniones muy diversas. Aquí hay opiniones súper diversas. Pero entre discutir entre las abstenciones, yo prefiero que entremos en el artículo. Sí, pero es que estamos hablando de un tema súper importante porque esto ha pasado muchas veces. Y yo creo que las chilenas y los chilenos que están en la casa, que con sus impuestos financian el Congreso, los municipios, el gobierno central, las policías, etcétera, le van a exigir siempre a quien le está financiando su sueldo que por lo menos cumpla la mínima obligación de pronunciarse con relación a proyectos de ley. Abstenerse es no pronunciarse. Es una opinión muy personal, ojo, y esto lo he dicho contra gente de derecha y de izquierda que se han abstenido. No es un tema hoy puntual con esto, ¿ya? Pero me gustaría, si puedo, rebobinar un poquitito, porque la diputada en su análisis comienza diciendo que Carabineros goza de presunción de inocencia. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que Carabineros no goza de presunción de inocencia, porque justamente lo que tú indicabas es que se lo somete inmediatamente a una investigación, que se les quita el arma, se les quita ciertos beneficios, ¿ya? Cuando hay un enfrentamiento, termina muerto un delincuente. Segundo, el que tiene gatillo fácil es hoy día el delincuente en Chile. Por tanto, la institucionalidad que nos estamos dando para poder defender a la gente honesta y trabajadora, que son las verdaderas víctimas, porque el sistema garantista le ha dado todos los derechos a los delincuentes y se ha olvidado a las víctimas. Entonces, es evidente que es muy importante la legítima defensa privilegiada para Carabineros. Y lo que se está tratando de hacer, de simplificar la idea de que esto es darle a Carabineros chip libre para que salgan al Far West, eso no es así. Esto es simplemente que Carabineros hoy día está en las calles desprovisto de todos los apoyos legales y políticos muchas veces cuando se enfrenta con delincuentes que tienen armas de guerra, delincuentes que una y otra vez están libres, ¿ya? Y se conocen por libro, mucho más allá que nosotros incluso, los resquicios legales. Por ejemplo, hay uno. Estábamos hablando recién del sicariato, del secuestro, etc. La ley hoy día, para efectos de que la Fiscalía pueda solicitar seguir ciertos llamados telefónicos cuando se trata de secuestro, cuando hacen la petición a los tribunales, ¿ya? Para poder pinchar el teléfono, tiene que indicarle el nombre, el RUT, el teléfono completo de la persona a la que están siguiendo en caso de que crean que es el secuestrador. Entonces, ¿qué te dicen a ti los fiscales? ¿Qué te dicen a ti las policías? Imposible. Si supiéramos quién es la persona, no estaríamos tratando de pinchar un teléfono para pillar al... ¿Me entiendes? Entonces para narcótico se puede usar los apodos. Para secuestro no se puede usar los apodos. Entonces, ahí hay detalles legales que sería muy bueno que la Cámara y el Senado lo pudieran solucionar. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estuve esta semana, ¿no es cierto?, con el fiscal precisamente por un asesinato que ocurrió en Rancagua. Y estuve con el jefe de los fiscales de Rancagua. Entonces yo le digo, mira, ¿qué te parece a ti los proyectos que hoy día están en la mesa? Bueno, les falta mucho, por eso. Porque imagínate, ¿cómo tú identificas un criminal que no tienes nada? No tienes ni foto, no tienes cédula de identidad, no tienes nada. Entonces no puedes identificar y tampoco menos lo puedes expulsar del país. Ahí hay otra muestra más del garantismo del sistema. Mira, hoy día lo que nos complica es que la ley que tenemos que hacer nosotros tiene que ser una ley tal que permita tener las herramientas a los fiscales como también, ¿no es cierto?, a las policías. Yo voy a votar a favor del artículo. Y lo digo aquí, porque yo creo que lo que hay que modificar después es el reglamento que vamos a utilizar. El reglamento de armas, que ojo, que lo que vamos a hacer es que ese reglamento de armas pase a ser materia de la ley. Es que a mí me parece que tenemos una discusión súper legal y está muy bien, pero la gente que nos está viendo, la imagen es, bueno, esto es, la policía puede disparar contra todo lo que se mueva y no va a pasar absolutamente nada.
o no, digamos, porque yo creo que poner a la opinión pública en esa disyuntiva, si no es real, es muy complicado. Es que yo creo... Igual van a ser sometidos a investigación, etcétera, por eso hay que aclarar el punto. No es impunidad. Eso no es así. Entonces, protejamos al carabinero, que es al que le hemos pedido que nos proteja. Porque como sociedad seríamos muy hipócritas de decirle a carabinero, oiga, protéjanos a nosotros nuestra integridad, y no le damos a carabineros la posibilidad de proteger su integridad cuando se enfrenta con los delincuentes armados. Por eso que el reglamento que va a ocurrir posteriormente, a cuál va a ser la doctrina que se va a ocupar, tú le vas a dar, ¿no es cierto?, el margen legal. Pero en el reglamento también vas a incorporar cuáles van a ser esas condicionantes. Y espero además... porque creo en el gobierno, es que podamos tener una indicación que nos permita también regular. Hoy nos llegan hartas preguntas. Por ejemplo, si la ley Naín Retamal, que se aprobó ayer en la Cámara, hubiera impedido o no el asesinato de la carabinera Rita Olivares. ¿Qué hubo de diferente ayer también en lo que ocurrió en Villa Francia o en todos los procedimientos que estaba llevando a cabo Carabinero? Si la ley Naín Retamal, por ejemplo, en fin, son tantas las... hubiese impedido avanzar en el caso Campillay. También me pregunto eso. ¿Vamos al Congreso? Vamos al Congreso, está Javiera Ponce ahí justamente con toda la actividad que tiene lugar hoy. Javi, estamos contigo, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Claro, ya estamos instalados acá en el Senado de la República porque a las 11 de la mañana está citada, eso sí, la sesión extraordinaria. Los senadores no sesionan habitualmente los días jueves y menos en semana regional, pero como ya hemos venido comentando durante estos días, lo que ha sucedido esta semana es totalmente extraordinario a propósito de los hechos del fin de semana, el fallecimiento de la sargento Olivares y a propósito de eso toda esta contingencia que ha significado tramitar rápidamente varios proyectos que tienen que ver con seguridad. Lo que va a ocurrir hoy en la sala del Senado es principalmente que el Senado recibe para votar todos los proyectos que ya aprobó la Cámara entre martes y miércoles, que son, por ejemplo, los proyectos de sicariato, secuestro, porte de armas en lugares concurridos, en fin, todos estos que eran quizá proyectos más pequeños y que fueron aprobados casi por unanimidad, prácticamente todos, ¿no?, en la Cámara de Diputados entre lunes y martes. Ayer miércoles es donde comienza este camino que es un poco más complejo porque es la ley más polémica, si se quiere, a propósito de la fusión entre el proyecto de ley Naín con el proyecto de ley Retamal, que es lo que ustedes estaban comentando. Ese proyecto se aprobó ayer en la Cámara, eran 25 votaciones separadas las que daban vida a todo este proyecto de ley. Hubo una votación en la que, como ustedes comentaban, hubo algunas abstenciones y votos en contra desde el oficialismo a propósito de esta legítima defensa privilegiada que se consagra en esta normativa legal para las policías, para carabineros, policía de investigaciones y gendarmería. Ese punto es el que genera polémica y algunas dudas y por eso lo recibe, además procedimentalmente, primero que todo, la Comisión de Seguridad del Senado, que está compuesta por senadores y senadoras de distintas fuerzas políticas, pero donde predomina también Chile Vamos. Allí está Felipe Kast presidiendo esa comisión. Ellos tienen que analizar el proyecto y pasarlo a la sala del Senado para que sea votado. No sabemos si eso va a ser. Quizá la senadora Sepúlveda tiene esa claridad respecto de los plazos, ¿no? Porque los senadores han dicho que también esto no se puede hacer así a la rápida. No, pero el gobierno... A ver, yo creo que el gran escollo ya lo pasaron. O sea, el desaguisado fue ayer en la Cámara Baja. Yo creo que con Coloma en la presidencia y en la testera del Senado y en la composición del Senado, senadora Sepúlveda, esto es un fast track. O sea, yo creo que no va a haber mucho problema ahí, digamos. Yo creo que... Hola, Javi. Yo creo que los cinco proyectos van a pasar rápidamente. Y yo creo que eso lo vamos a tratar en la mañana. Exacto, ahora. En la mañana. Y en la tarde yo creo que se va a producir, ¿no es cierto?, la discusión, porque tiene que verlo la Comisión de Constitución y el Ejecutivo incorporarla. ¿Sabes qué me pasa? Y yo lo quiero plantear porque es lo que yo creo que la ciudadanía también en parte considera. Javiera, también ahí atenta tú, porque tú también tienes una mirada respecto a la técnica legislativa. Evidentemente la muerte de Rita Olivares adelgaza la piel, levanta la indignación ciudadana y lamentablemente no es ni el primer ni el último caso. Tenemos Salazar y de ahí para atrás, ¿no? Pero me parece que en esta velocidad, y que está bien, porque hay que hacer algo, porque es muy grave, a mí, insisto, y puede ser que yo sea una persona que tiene problemas de coeficiente intelectual y lo acepto,
Pero a mí no me queda clara la posición de Interior, no me queda clara. Y si está clara, la ministra quizás no ha sido suficientemente enfática en señalar qué piensa respecto al tema. O lo ha dicho, digamos, de una manera en que no quiere hacerse cargo de las consecuencias. Es como que siento yo que el gobierno está en contra de ese artículo, pero no se atreve a decirlo con suficiente fuerza como lo hace aquí Alejandra Plasencia. Y no es que esté defendiendo al Partido Comunista en Alejandra Plasencia en particular, con quien no me une una amistad. Lo que estoy diciendo aquí, y yo puedo estar en desacuerdo con ella, pero es que es coherente respecto de la posición que ha tenido el Frente Amplio y el Partido Comunista respecto del uso de la Fuerza Carabineros siempre. Es así. Alguien podía decir que el Frente Amplio iba a empujar el año pasado o antepasado un fuero hacia Carabineros de esta magnitud. Era absolutamente predecible lo que hizo Vinter, Me parece sí mal que no hayan ido a votar, porque es lo que encuentro que incluso faltar a la sala es peor que abstenerse. Es como, sobre todo en un tema de seguridad. Pero ya, dejemos eso al margen. La claridad que uno exige no es Alejandra Plasencia. Alejandra Plasencia ha sido clara. Lorena Frías ha sido clara. Uno puede estar en desacuerdo con ella, pero han sido claras. Perdón que lo diga. No sé por qué tengo que pedir perdón. No estoy diciendo nada malo. La falta de claridad me parece que es del gobierno. Es el gobierno el que todavía no logra decir ¿está de acuerdo con la legítima defensa privilegiada o no está de acuerdo? ¿Va a intentar introducir modificaciones en el Senado de manera media oscura o no? Porque aquí yo soy de la idea al menos de que uno tiene que morir con las botas puestas. Genio y figura hasta la sepultura. Con algo de pragmatismo, por supuesto. Pero uno no puede ser blanco y negro al mismo tiempo. Entonces, a mí me falta la claridad del Ejecutivo en esta materia. ¿O impulsas cambios también en Carabineros, en términos de reformular muchas cosas? Ya me puse nerviosa. Con la Javiera ya me puse nerviosa. Estás esperando. Me puse nerviosa. Pero ¿sabes qué? Aparece hoy día en la prensa, y creo que lo dijo la ministra del Interior claramente, ¿no? Y usó tú mismo el gatillo fácil, que había que cuidarse de eso. Sí. Y es por eso que viene la indicación. Y por eso que viene la indicación. Ahora hay que leer también a varios profesores de universidades, ¿no es cierto?, connotados profesores de universidades que también están, cómo esto se inserta también en el código penal. Mire, la semana pasada... ¿Había un cambio de relato? ¿Ha habido un cambio de relato en el gobierno? O sea, yo creo que el gobierno hoy día, nos han preguntado en muchas otras materias, ¿no? Este es el realismo de gobernar. Y la necesidad, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos. Mira lo que está pasando en las calles, mira las complicaciones que tenemos. Ya, pero entonces, ese realismo ese realismo, que yo estoy de acuerdo, que es el pragmatismo que hablamos, tiene que plasmar todo el comportamiento del Ejecutivo. Porque la semana pasada, déjenme recordarles que la semana pasada el presidente, y me parece bien que lo haya hecho, yo no estoy criticando esa acción, defendía a la senadora Campillay de un ataque artero de la diputada Cordero. Me parece muy bien que la haya defendido. Yo quiero ser súper claro. Pero a mí también me parece que ese tipo de declaraciones no aportan pero Germán Codina, a que en Chile el Congreso tenga el ambiente necesario para poder discutir seriamente la siguiente, las cosas que necesitamos. Esa disposición de la cual estamos discutiendo hoy día, por ejemplo, si hubiese estado en vigencia el 2019, ¿habría impedido perseguir a quien le lanza la molotov a Fabiola Campillay? Es que yo no estoy mira, yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni pro, ni nada. Yo soy pro-Neme nomás y no me interesa nada más. Pero quiero que seamos lúcidos intelectualmente. La prueba hubiese tenido que ser de Fabiola Campillay. Exacto. Entonces, el gobierno sale en una defensa corporativa a Fabiola Campillay, que está perfecto. Tiene que irse ya. Ay, venga. Deme un beso porque viene muy poco, Que esté muy bien. Vaya muy bien. No corra. No, por eso me quiero ir. Cuídese. Se ríe. No diga lo que está pensando. Váyase con no diga lo que está pensando. Vamos. ¿Qué está pensando? No, es una cosa. Es chiste interno entre las senadoras. Oye, el punto es el siguiente. Yo no estoy dando mi opinión porque no corresponde, a la gente no le interesa lo que yo pienso en cuanto a ciudadanos, eso queda para mí. Solamente estoy haciendo un ejercicio de pureza intelectual. Entonces, el gobierno corporativamente le da su respaldo a Fabiola Campillay, que está perfecto. Nadie podría avalar una revictimización como esa, digamos. Yo no estoy defendiendo a Cordero, creo que uno no tiene que recordarle a alguien sus dolores, es una cosa muy cruel.
Pero si es... Yo no estoy en el Senado, ni estoy en la Cámara de Diputados, ni he leído el proyecto completo. Lo ha leído Plasencia, me imagino que usted lo conoce mejor que yo. Si la semana pasada la posición del gobierno era defender a Fabiola Campillay como un símbolo, además de violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado, y 10 días después no siente una postura respecto de un artículo que para parte de la coalición de gobierno implica un peligro, no para mí en particular, para parte de la coalición de gobierno, estamos en una contradicción vital. No sé si me explico o no. Yo no lo veo tan contradictorio, ¿no? José, fíjate. Bueno, defender el tema de los derechos humanos, estar en contra de la corrupción y además fortalecer a Carabineros. Y yo creo que además, bueno, el tema de los cascos azules, yo creo que son gestos que son valiosos e importantes, pero creo que es una dicotomía permanente que tratan pero según la diputada Plasencia... Puedes estar en contra de la vida. Sí, porque según la diputada Plasencia, yo también estoy de acuerdo contigo, pero según la diputada Plasencia, ese artículo abre la posibilidad, según ella, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo ella que está sentada acá al frente mío, y como no quiero hacer un mansplaining, quiero que usted lo explique. Sí. Mira, el tema acá es que toda la legislación, sobre todo en materia de seguridad, opera sobre la realidad concreta y material. Es decir, los procedimientos se hacen en un barrio, se hacen en una ciudad, se hacen en un pueblo y por lo tanto acá el tema de cómo se regula el uso de la fuerza por parte de las policías no da lo mismo. Porque no es solo en un lugar aislado, policía persiguiendo a un delincuente o enfrentándose a un delincuente. No es el 1 a 1, sino que lo que es en un contexto. Y ahí el alcalde lo debe saber perfectamente, porque no podemos, yo creo que a nadie se le ocurriría, ¿cierto? Pero para como poner un ejemplo, que las policías entren persiguiendo a disparos a una población, a los delincuentes, ¿cierto? A disparo limpio. ¿Por qué? Porque eso significa, evidentemente, que entre comillas podríamos tener daños colaterales de gente que no tiene nada que ver. Por eso mismo, como nadie busca eso, y yo de buena fe, alcalde, lo creo porque usted sabe perfectamente lo que es estar en terreno y ver cómo funciona, ¿cierto?, el narcotráfico, cómo funcionan las bandas criminales en lo concreto. Entonces lo que necesitamos es dotar al Estado de más herramientas para que las policías no tengan que entrar disparando, sino que se haga la labor de inteligencia correspondiente para ir a anular esas bandas de crimen organizado que operan en algunos lugares, bandas criminales de narcotráfico, incautación de armas, evitar que las armas que hoy día proliferan, lamentablemente, con mucho poder de fuego en algunas bandas criminales, no lleguen al país. Es decir, quitar la posibilidad de que estas bandas puedan operar. Y eso no significa que tengamos que permitir que lo que dice la ley, ese artículo en particular, es que a todo evento se presume a todo evento que el policía usó su arma de servicio correctamente. A todo evento. Aun cuando eso signifique que hay daños irreparables en la persona que recibe ese proyectil o incluso la muerte, porque la carga de la prueba está en la persona que recibe la bala. Y yo ahí el caso de la senadora Campillay me parece que es un muy buen ejemplo. Lamentablemente es un ejemplo de cómo operaría si es que esto hubiera estado vigente. Porque la senadora Campillay, digamos, no lo digo yo, no lo tiene que decir el presidente. Eso es algo que está acreditado por los tribunales de justicia en Chile. Ahí hubo un abuso policial, hubo violaciones de los derechos humanos. El caso de la senadora Campillay... Los tribunales condenaron a un carabinero por esa situación. Por eso mismo. Y eso no sería distinto, Pero la carga de la prueba... Los tribunales van a poder seguir condenando también a carabineros en casos que carabineros utilicen mal la fuerza. Yo creo, primero, pero diputada, déjeme que hagamos un diálogo. Bueno. ¿Ya? A ver, primero es que usted está indicando que el tema de la inteligencia es fundamental. Durante un año, el proyecto de inteligencia durmió en el Congreso y recién después de que asesinan al cabo Salazar, ¿ya? El gobierno le pone urgencia a 16 proyectos de ley, entre ellos entiendo que está el de inteligencia, e incluso no sé si está para discusión inmediata. Se lo digo porque creo que es un tema que sería muy relevante, porque yo también creo que es fundamental que se desarrolle un buen sistema de inteligencia en nuestro país, sobre todo cuando tenemos bandas que están instalándose ya con control territorial.
Y ahora lo que viene también es el desafío para el control institucional. Y eso no lo han querido entender, ¿ya? Porque es gravísimo lo que va a pasar, la forma en que van a empezar a extorsionar al sistema judicial, a las policías, al gobierno, a los congresistas. Entonces, o lo paramos ahora, o esto va a deteriorar la institucionalidad de nuestro país y lo que va a hacer es dañar profundamente la democracia. Y en segundo lugar, junto con condenar, obviamente, esas palabras atroces, ¿ya?, contra la senadora Campillay, porque comparto que no es posible que existan ese tipo de declaraciones, ¿ya?, además de algo que está juzgado, ¿ya? Creo que es muy importante sacarnos de la cabeza de que siempre Carabineros se va a enfrentar con alguien que necesariamente es inocente, ¿me entiendes? Porque lamentablemente Carabineros todos los días están en las calles enfrentándose con verdaderos delincuentes. Y lo que le pasó, por ejemplo, ¿cómo se llama? La cabo Olivares, ¿ya? Es que, perdón, la sargento Olivares. Su oficial mayor. Su oficial mayor, sí. Olivares. Es que ella incluso viene llegando, ni siquiera se baja del auto y ya recibe un balazo en la cabeza. Eso te demuestra que ahí el delincuente no tiene ninguna compasión con Carabineros. Y por lo tanto, Carabineros también tiene que poder estar dotado de llegar a un lugar, a un punto de conflicto donde hay balacera, donde hay agresiones, donde hay robos, ¿ya?, a poder inmediatamente enfrentarse con ese delincuente con seguridad. Y tenemos que darle las garantías jurídicas para que defienda a la ciudadanía, a la gente honesta y trabajadora, y no que estén con miedo de utilizar el arma que el mismo Estado le ha provisto para defender la integridad de la sociedad. Yo creo que ahí en lo que acaba de decir el alcalde, no está la dificultad. El tema es la solución que proponemos. Una solución es desregular, dejando que la policía a todo evento haga uso de su arma de servicio y se presuma que lo usó correctamente, aunque tenga daños irreparables. O regulamos las reglas de uso de la fuerza, que es la forma en la que los estados democráticos en todo el mundo avanzan para tener policías más profesionales. Ya, o sea, me imagino que hay un reglamento, ¿no? Es que no hay... Estas reglas no están en rango legal. No tienen un rango legal. Por lo tanto, el tema de cómo se consideran al momento de una investigación pueden ser o no consideradas. Pero si tienen rango legal, la investigación requiere necesariamente que se apegue a lo que dice la ley. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Hoy día está funcionando una mesa muy transversal sobre reglas de uso de la fuerza que se comprometió durante la discusión del proyecto de infraestructura crítica. Esa mesa funcionó en febrero, marzo, tuvimos una reunión la última esta semana, estamos cerrando y ya se nos presentaron los contenidos de esa mesa. ¿Qué es lo que ha pasado? Lamentablemente, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas, el diputado Alessandri, que es presidente de la Comisión de Seguridad, ha decidido restarse unilateralmente. No ha participado en ninguna de las reuniones. Por lo tanto, ahí carecen de una información que es vital, carecen de haber aportado su mirada y en lugar de eso prefieren avanzar con este otro tipo de proyectos de ley que la verdad son muy facilistas para la galería, pero que en realidad es poco efectivo para los objetivos que se quieren conseguir y además genera esta lamentable polémica respecto de aplicar o no adecuadamente el arma de servicio y la verdad es que esto va a ser altamente cuestionado en la labor policial en el futuro. Esto no fortalece las policías. Desde el punto de vista político yo lo entiendo todo. Esto no lo fortalece. ¿A quién tiene usted al frente? ¿A la derecha o al gobierno? O sea, porque uno asumiría que el gobierno de alguna u otra manera tiene que introducirle modificaciones al artículo. Yo no sé si lo va a hacer, no sé si lo ha anunciado. Es lo que comprometió y nosotras desde nuestro sector político, que por supuesto que es oficialista, también tenemos la responsabilidad de hacer notar el peligro de este tipo de medidas que tienen que ver con este artículo en particular, pero que además se cruzan con que pareciera que la discusión de esta ley o de este artículo en particular resolviera todos los problemas en materia de seguridad y eso no es así. Hemos estado trabajando en una mesa transversal por la seguridad donde también se restó la derecha lamentablemente. No es así. Yo permanecí en esa mesa de trabajo. Bueno, yo es que ahí voy a hacer yo permanecí en esa mesa de trabajo, diputada, pero sí. Solamente, mira, espérame. Pero para terminar la idea, alcalde, para terminar la idea. A ver, alcalde. Me quedan 3 minutos porque tengo también algunos compromisos. Mire, me escribe un abogado y me dice, por favor, aclarar que la hipótesis de legítima defensa privilegiada que está en esta ley solo funciona si hay agresión potencialmente mortal o lesiva contra Carabineros.
¿ya? Lo que no ocurrió, obviamente, ¿ya? En el caso de la senadora Campillay, que se aclare, de que en el fondo, incluso con esta ley, sería condenado ese carabinero de la misma forma que fue condenado previamente. Solamente hago esa aclaración, porque se está contaminando el debate por una situación que obviamente nos sensibiliza a todos y que a todos nos parece completamente... ¿Usted le cree al gobierno cuando hace, no sé, en términos de lo que está ocurriendo, la forma de gobernar, como una postura que podría ser, uno escucha un poco al presidente Boric con todo respeto, y se habla de ajuste económico, que es un poco lo que ocurre también en gobiernos de derecha, en la zona, en Latinoamérica, cuando se habla también de fortalecer a Carabineros, más bien corresponde como a otra línea muy distinta a estas dos almas que estábamos mencionando recién? O sea, mira, a mí lo que me preocupa es que lamentablemente en nuestro país muchas veces cuando se producen estos debates... Quiero ver lo que va a pasar también con el 18 de abril. Entiendo que entra de nuevo el sexto retiro. Ahí nuevamente a lo mejor comen algo que les cae mal porque van a salir muchos de la sala y van o a abstenerse. Yo insisto ahí, yo me aprendí hasta la no canción, pues hicieron campaña con eso, pues diputada, para llegar al gobierno se hizo campaña también con el retiro. Pero sí es verdad. Ya, pero solo si quiere entramos en ese tema, pero para cerrar un poquito el punto que era como el debate de fondo, con el tema de seguridad, solo aclarar también que brindarle a Carabinero la presunción de legítima defensa privilegiada no es decir que a todo evento ese carabinero va a ser absuelto, ¿ya? Porque de hecho, si comete un delito, va a ser castigado con la misma fuerza que es castigado hoy día. Claro, el tema aquí, alcalde, es que tenemos que tener una mirada respecto de la seguridad que es bastante más amplio que este proyecto de ley. Y yo no digo que no haya que avanzar, porque al revés, la solución nuestra es regulemos y hagamos rango legal de las reglas de uso de la fuerza. En eso estamos trabajando, pero... Alcalde, yo le voy a reconocer a usted que usted permaneció en esa mesa, igual que el senador Osandón. ¿Ya? El punto es que, como bloque, aquí ha habido una falta, digamos, de compromiso, diría yo, con asumir que las materias de seguridad que se han definido en esta mesa son necesarias, indispensables y que van en la línea justamente de una mirada de Estado. Tenemos que fortalecer las policías con una mirada de país. Y aquí hay un sector político que lamentablemente es el sector del alcalde Codina, lo que ha hecho es politizar nuevamente a las policías, llevarlas como a su trinchera. Eso lamentablemente en los hechos es así. Pero que es una acusación muy grave, déjeme defenderme. Es que, mire, lamentablemente es así. Yo como alcalde pago por lo que hago como alcalde y no me ponga a mí en el grupo de personas que abandonaron esa mesa porque de hecho la abandonaron y dicho sea de paso porque el día anterior... ¿Usted lo criticó? Escúcheme, yo lo critiqué, pero lo abandonaron porque el día anterior, ¿ya? El presidente, habiendo estado la ministra del Interior con ellos, hace el indulto famoso, ¿ya? De verdaderos delincuentes, ¿ya? Y eso fue una respuesta que evidentemente yo creo que había que hacerle un tirón de orejas al gobierno, pudo haber sido una semana y se pudo haber vuelto a la mesa. Y yo soy de los que creen que hay que seguir, pero yo creo que no hay que confundir. Hay muchas cosas que hacer, pero lamentablemente ya el gobierno, recordemos que es el que no le puso urgencia inmediata a la discusión de todos esos proyectos de ley en el Congreso. El mismo Congreso y los que salieron de esa mesa decían, por favor, póngale la discusión inmediata para que lo discutamos al tiro en el Congreso. Entonces, no diga que es ese sector político el que no quiere discutir los temas de seguridad. Lo bueno, alcalde, es que, de hecho, ahora saliendo de acá, voy a ir a una reunión con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, donde se nos va a presentar a la Comisión de Seguridad. ¿Usted cree que Eduardo Vergara, perdón, le voy a hacer una pregunta, debería seguir en su cargo? A mí me parece que el escenario, yo no tengo nada en contra de Eduardo Vergara, lo conozco, de que trabajaba en la Fundación Chile 21 y me cae súper bien. Pero esto no se trata de amistades, digamos, ni cariños personales. Pero, perdón, o sea, el escenario, yo sé que no es culpa de él, ni culpa del presidente, ni nada, pero uno tiene que ir diciendo, bueno, aquí hay un escenario de seguridad y orden público que es crítico, tenemos subsecretario de Prevención del Delito, bueno, a lo mejor habría que cambiar ahí el estilo, la mano, no sé, pero... Mire, yo justamente le iba a decir al alcalde que todo el trabajo que se ha realizado en términos de recoger los temas que involucran a los municipios en temas de seguridad y sobre todo en prevención, hoy día se nos va a presentar el contenido de ese proyecto de ley al que se le va a poner mucha urgencia y que ha sido un trabajo que se hizo justamente con los alcaldes y alcaldesas de Chile. Eso es algo que también tenemos que avanzar. Hace mucho rato que los municipios
tienen un rol en materia de seguridad, no tienen atribuciones suficientes. Si lo vimos con Carter, absolutamente. Y claro, pero además eso no es directamente de seguridad, ¿se da cuenta? O sea, utiliza una herramienta que tiene el municipio, simplemente cruzando un par de datos, pero basta con que en el caso de la regularización, los narcotraficantes regularicen sus viviendas para que eso no sea aplicable. Entonces, o sea, en ese caso usted, claro. En ese caso usted no valora el rol de Carter en cuanto alcalde que se encarga de un tema de seguridad. No es eso. Lo que pasa es que es una medida muy acotada, es muy limitada. Realmente nosotros, por ejemplo, aprobamos el proyecto que tiene que ver con incorporar técnicas investigativas para perseguir el crimen organizado, a las bandas de narcotraficantes. Hay un montón de medidas que no contempla nuestra legislación actual y que ahora sí ya es ley. Lo que pasa es que, a ver, se tiene que avanzar en distintas materias. Tanto tiempo para que aprobaran. A ver, lo que pasa es que aquí hay un elemento... Bueno, yo no es solo yo no se lo cargo personalmente, pero creo que el sistema político en general... Es muy lento, sí. De hecho, una cosa que los municipios estamos planteando a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, me toca presidir la Comisión de Constitución, es que si el Congreso se demora en sacar adelante un proyecto de ley de sensibilidad para la ciudadanía, los municipios, con cierta cantidad de firmas, puedan requerir un referéndum para que la ciudadanía vote. Porque no puede ser que a veces hay proyectos que duermen en el Congreso y nadie les pone urgencia la mesa. ¿Cómo me van a decir a mí que un sistema es lento cuando es un sistema hiperpresidencialista? O sea, ¿qué queda para un parlamentarismo o para un sistema, digamos, que divida competencia entre el Parlamento? O sea, este es voluntad política. O sea, perdona, que el presidente tiene una gama gigantesca, y cualquier presidente, estoy hablando de la figura Bueno, lentitud igual, falta de voluntad política. Entonces, ponle el nombre que quiera. No me parece que sea un argumento admisible para la ciudadanía que el sistema es lento. El sistema podría ser lento si estuviéramos en un parlamentarismo, que yo creo que a veces estamos en un parlamentarismo. No es admisible, estoy de acuerdo contigo. No debiera la ciudadanía estar esperando años proyectos de ley que son importantes para ellos. Tiene una serie de materias que son exclusivas de su competencia, tiene una serie de instrumentos administrativos. No estoy hablando de este presidente, estoy hablando del presidente como figura. En general, claro. Entonces, me parece que izquierda y derecha, y esto no tiene que ver porque los dos han estado en el gobierno y las cosas no se han hecho con la velocidad que se necesita, si no, no estaríamos en este escenario. Que me digan a mí que el Estado es lento es como decir que en el invierno hace frío. Obvio que el Estado es lento, pero es menos lento en un sistema presidencial donde todo radica, para bien o para mal, en una sola figura. Sí, y yo creo que una de las cosas que hay que asumir es que tenemos que, en serio, ponerle urgencia a las cosas que hoy día están siendo imperiosas para la ciudadanía. Desde la seguridad económica, la seguridad social, la seguridad ciudadana o humana. ¿Qué pasa, diputada Plasencia? Yo creo que voy a usar una frase que ustedes conocen muy bien en la izquierda. No lo vieron venir. Yo creo que como la derecha no vio venir el estallido social, ustedes no vieron venir la crisis de seguridad. Eso es lo que pasa. Y el presidente, cuando fue diputado, no lo vio venir. Nadie lo vio. Yo no estoy diciendo que sea responsable, pero sí yo creo que su sector, y se lo digo con la franqueza que me caracteriza, no vieron venir este escenario. No vieron, no anticiparon porque se prepararon para otro escenario, para un escenario de reforma, de transformación, de movimiento social de base. Está perfecto. Está en gestión, claro. Pero no vieron venir esto. Pero José, déjame aportarte una cosita. A ver, primero, en los últimos 10 años se han duplicado los homicidios en Chile. Estamos ya, o sea, hay una cifra muy dura. El último año han asesinado más carabineros que todos los 3 años completos juntos. ¿Ya? Por lo tanto, es fundamental, y en eso quiero que no se siga demonizando la posibilidad de que Carabineros tenga legítima defensa privilegiada. Y solo decirle a la gente en la casa, lo que se busca con esto no es que Carabineros salga a jugar al tiro al blanco. Lo que se necesita con esto, y se le entrega herramientas a Carabineros, es poder defenderse frente a los delincuentes que ustedes han visto en la tele, que entran al aeropuerto internacional y hacen lo que quieren, o tratando de robar. De piscina, o este que sí, salió ahí dicho sea de paso, felicitaciones a los Carabineros de la 66 que ayer detuvieron a uno de los involucrados en uno de los mayores robos del siglo, de la 66 de Bajos de Mena. Entonces, aquí lo que necesitamos es que Carabineros tenga certeza jurídica para poder actuar contra esos delincuentes y no quede a merced de algún tribunal que presuma simplemente que él siempre si usa el arma es culpable. Aquí la presunción es, señor, usted actuó con legítima defensa y eso no significa que no va a ser objeto también de una investigación. Pero no puede ser que, por ejemplo, en Puente Alto, hace 6 meses atrás, que un PDI asesinó a un delincuente que estaba asaltando a una familia en una bomba de benzina, lleva 6 meses ese PDI sin su armamento de servicio, porque se presume que obviamente él puede ser culpable de un homicidio en vez de entender de que están todas las pruebas necesarias para demostrar que lo que él hizo fue defender a una familia que estaba siendo asaltada. Eso no puede seguir pasando.
Yo solo como para aportar un elemento, me parece que aquí ninguno de nosotros está planteando que la policía no pueda usar su armamento de servicio o no pueda defenderse. Ese no es el punto. El tema es cómo regulamos y damos justamente al alcalde un marco regulatorio claro para que las policías puedan hacer uso y buen uso de su arma de servicio. Acá nadie está diciendo que no tengan. Si se les mandata, es que las cosas sigan igual. Lo peor sería que las cosas sigan igual. Han matado más carabineros que los 3 años anteriores y se han duplicado los homicidios en Chile. Entonces hay que hacer algo de una vez por todas. Si eso es lo que la ciudadanía está pidiendo. Por eso estamos avanzando rápidamente con este proyecto de ley. Y yo le quiero decir una cosa al panel. Al país. Acá no ha habido improvisación respecto de la importancia en materia de seguridad. Yo les quiero recordar que este año nosotros aprobamos un presupuesto histórico en materia de seguridad. Pero diputada... Y solo voy a decir que a Carabineros no solo se les apoya con estas herramientas legales que estamos legislando, no solo es la declaración respecto del apoyo político, sino que también para que tengan las herramientas suficientes para salir a la calle. Eso requiere recursos, requiere medidas administrativas justamente para evitar esta situación que dice el alcalde Codina. Es decir, necesitamos policías que puedan estar en la calle. Diputada, ¿por qué no se queda un ratito? Un segundito, mire, ¿sabes? Un ratito, si después yo tengo que irme a la reunión de la Mire lo que pasó ayer, Mira, alcalde. tengo que entrar al Consejo Comunal de Seguridad. Mire lo que pasó. Y los concejales del partido de la diputada me van a hacer una presentación en la Contraloría si no entro al Consejo Oiga, Comunal como a de Seguridad. Carter, ¿usted está de acuerdo con lo que está haciendo Carter a propósito de la presentación en la Contraloría y todo eso que está mencionando? ¿Está de acuerdo con esta demolición de las casas narco a propósito de esta presentación en la Contraloría y todo lo que usted dice que pueden...? A ver, mira, yo valoro mucho lo que hizo el alcalde, ¿ya? Si bien es cierto, incluso él ha reconocido que no es la panacea ni la solución definitiva al problema del narco, está claro que nuestro país también necesita actos simbólicos, ¿ya? Y hay que enfrentar al narco con mucha decisión. Y también lo que le pido al gobierno, dicho sea de paso, y aquí creo que el gobierno tiene una labor fundamental, es que en vez de dedicarse a criticar y hacerle camotera política a un alcalde que usa un subterfugio ilegal para enfrentarse con los narcos, se preocupe de ver cómo va a enfrentar a los narcos que están en sectores más acomodados y que tienen los recursos para tener los arquitectos para poder regularizar todas sus construcciones, porque el narco penetra en todos los sectores socioeconómicos. Yo quiero decir una cosa, porque me quiero hacer cargo del tema. La diputada dijo que aquí no había improvisación. A lo mejor no hay improvisación de parte del Parlamento, pero del gobierno, déjeme decirle que el gobierno tenía una mirada complicada y confusa respecto al estado de excepción en la Araucanía en la primera etapa. Hoy día lo renueva y parece que tiene efecto. Usted misma lo ha votado siempre, digamos, a favor, al menos en este último tiempo. En el norte quisieron inventar un estado de excepción, una cosa como híbrida, porque tampoco tenían mucha claridad. Respecto a estas disposiciones de Carabineros, déjeme decirle que evidentemente que han improvisado. O sea, estoy hablando del Ejecutivo, no del Legislativo. El Legislativo, de alguna u otra manera, ha ido reaccionando en relación a cómo la agenda se va comportando. Yo creo que es irrefutable que el gobierno, y aunque la ministra del Interior llame por teléfono para acá y todo, yo lo voy a decir. El punto es el siguiente. Es irrefutable que el gobierno ha tenido al menos una situación zigzagueante en materia de seguridad desde la campaña presidencial hasta acá. Que ahora a lo mejor está, digamos, tomando el control. Porque claro, gobernar es distinto que estar en campaña, yo entiendo. Pero los hechos demuestran, lo fáctico demuestra que el gobierno respecto del uso de la fuerza, la represión, la persecución del delito, le ha faltado claridad. Si no, no estaríamos en este escenario tan dramático. Yo no estoy diciendo que el gobierno es la génesis del problema, porque vámonos a Piñera y vámonos para atrás y para atrás. Pero efectivamente, yo creo que hasta el propio presidente lo puede. Cuando el presidente dice, y lo dice el presidente, le tengo que creer, es mi presidente, de todos los chilenos. Cuando dice, tenemos que reflexionar respecto de nuestro actuar, que lo dijo ayer o anteayer, está reconociendo que ha habido un zigzagueo, que ha habido improvisación, que ha habido confusión. Pero ¿cómo no va a haber zigzagueo si un día dijo que iba a ser perro contra los delincuentes y a los días presenta los indultos a los delincuentes? O sea, mira, solo decirte, valoro que el presidente sea capaz también de reconocer que tiene que reflexionar.
pero necesitamos que eso se transforme en acciones concretas. Y solo agrego, paréntesis, que además de los estatutos y de este tipo de leyes para los carabineros, me encantaría que también se considerara a los funcionarios municipales, que se tienen que enfrentar con el comercio ilegal, que se tienen que enfrentar. Ayer me tocó y tuve que denunciar 2 funcionarios municipales que por la dirección de obras fueron a fiscalizar una construcción irregular en la comuna y resulta que el propietario los dejó encerrados. O sea, hubo un intento de secuestro a esos funcionarios municipales. ¿Me entiendes? Entonces, lo que te quiero decir es... Qué brutal. Lo que te quiero decir es que ese funcionario municipal no, o sea, no porta ni gas pimienta, no porta nada y tampoco hay un estatuto de protección de los funcionarios municipales. Entonces, tenemos que avanzar en esto y de verdad hacerlo rápido. Y esta ley y la ley Naim Retamal lo que busca es fortalecer el combate al narco, fortalecer a las policías en el combate a la delincuencia, al crimen organizado. Entonces no lo confundamos con la acción de las policías frente a situaciones de manifestaciones sociales que pueden ser muy legítimas. Yo en eso creo que ahí es muy distinto el actuar y tiene que ser muy distinto el actuar de Carabineros. Y me parece muy bien lo de los cascos azules. El desde es el respeto a los derechos humanos, la probidad, sí, eso está claro. Pero no puedes estar mandando a los Carabineros condenarlos a muerte, enfrentándose con delincuentes armados. Estos Carabineros